Al Altísimo, al Todopoderoso, al Rey, al que habita en las alturas y en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a disponernos entonces para que el Señor sea el que dé su palabra en esta hora en el nombre de Yahshua. Vamos al libro de Efesios 4:23, por favor. Y que Él nos abra el entendimiento en esta noche, que el Eterno nos abra el entendimiento y que el propósito por el cual nos tiene aquí se cumpla y que su palabra sea enraizada en nuestro interior, para que nuestra alma sea cambiando para dar frutos dignos de arrepentimiento conforme al designio de Dios, el propósito de Dios por el cual nos ha llamado, nos ha traído a Él. Y este tema pues lo hemos colocado así con el Espíritu Santo de gloria. Ser renovados para vivir una vida conforme a la voluntad del Eterno. Ser renovados para vivir una vida conforme al propósito y a la voluntad de nuestro Padre eterno. Y por eso les dije Efesios 4:23, empezamos allí. Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cuál sería el espíritu de nuestra mente? ¿Qué encierra el espíritu de nuestra mente? ¿A qué el Señor se está refiriendo que tiene que ser renovado el espíritu de nuestra mente? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios 23:7. El libro de Proverbios y dice allí en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Tal es qué? Tal es él. Y aquí se está hablando de una persona aún que viene con un fingimiento, viene mostrando cierta apariencia, cierta actitud, pero que en sí no lo es en realidad y no es sincero. Y pues ahí se puede tomarlo para todos los hombres, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y acabamos de leer en Efesios, y renovaba el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser renovados? ¿Qué es lo que tiene que ser cambiado en nosotros? Amén. La forma de pensar. La forma de pensar de nosotros tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, porque nosotros tomamos un pensamiento, una mentalidad, una forma de proceder, de caminar, contraria a lo que el Padre tenía para nosotros o tiene para nosotros. Entonces dice, tienen que ser renovados. ¿Qué es renovar? Cambiar una cosa por otra. O sea que Él tiene que quitar ese pensamiento carnal, satánico, diabólico
ese pensamiento que te lleva a moverte bajo tu propia sabiduría, bajo tu propio conocimiento, que no es conforme al deseo de Dios, para que tengas un pensamiento o una mente diferente a lo que Dios quiere. Entonces dice renovar, cambiar una cosa por otra, nueva, cambiar. O sea que va a ser ¿qué? A quitar ¿qué? Lo viejo, lo que no es conforme a su voluntad, lo que es de nosotros, para colocar algo nuevo, que es conforme a quién, al pensamiento de quién, de Dios. Entonces tiene que cambiar tu pensamiento, porque el pensamiento del hombre es ¿qué? Un pensamiento ¿qué? Sí, vamos a Santiago, el libro de Santiago. Y dice las escrituras que el pensamiento, los designios del hombre son de continuo al mal. Los pensamientos, los designios del hombre son de continuo al mal. Entonces por eso es que el Señor tiene que venir a cambiarnos ¿qué? Esa maldad, esa proceder, ese actuar que no es conforme al propósito de Dios. Santiago. Ya les llego allí. El libro de Santiago dice así. En el libro de Santiago 3, y dice aquí, vamos a leerlo aquí desde el 13, 3:13, leámoslo ahí desde el 3:13 para cogerle el punto al asunto de lo que el Eterno quiere enseñarnos en esta hora con respecto a ese pensamiento del hombre, o de, como dice en Proverbios, que tal es el pensamiento del hombre, o sea que tal es él. Y el hombre es una ¿qué? Una casa llena de ¿qué? De pensamientos. El hombre es una casa llena de pensamientos. ¿Y qué es el pensamiento? ¿Pura qué? ¿Cómo se forma el pensamiento del hombre? ¿A través de qué? Pero a través de palabra. A través de palabras se forma el pensamiento del hombre, porque él recibe ¿qué? Es palabra, lo que recibe es palabra y se va haciendo ¿qué? Una idea, un concepto de las cosas va teniendo el ser humano, ¿sí? Pero esos conceptos, ese pensamiento puede ser no ser correcto, no ser conforme al propósito de Dios, porque él aprendió de ello, él fue enseñado por esas cosas. Y él podía pensar que era correcto, perfecto, su forma de pensar, de actuar, de obrar. Pero un pensamiento que era erróneo, equivocado. Entonces dice aquí en Santiago 5:13, dice las escrituras, ay disculpen, 3:13, sí, 3:13. Santiago 3:13. Y dice el Señor allí, en Santiago 3:13, voy a usar también esta Biblia de la religión tradicional. Dios habla hoy, porque aquí puede hablar hasta más claro que en todas estas Biblias que podemos tener nosotros, en las cuales manejamos. Entonces dice aquí, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena ¿qué? Con su buena conducta. Si alguno aquí se cree bueno, que tiene un proceder recto, dice demuéstrelo con su buena conducta, con su buen obrar, con su buen pensar, demuéstrelo pues.
Pero ahora nos va a decir que entonces que si hay ciertas cosas en nosotros, estamos errados y no somos tan sabios como lo pretendemos saber o pensamos pues que somos correctos. Si entre ustedes hay algunos sabios y entendidos, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no dejen que se enorgullezcan y estén faltando a la verdad. O sea que aquel que se cree muy sabio, pero si su proceder no es de una persona verdadera, sabia, correcta, íntegra y recta, nada que ver. Tal es el hombre, tal es el pensamiento del hombre que tal es él. O sea que si hay allí en la Reina Valera, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jatéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ni mintáis contra quién? Contra la verdad, que es Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el verdadero, y lo que Él nos enseña es recto, correcto, íntegro, que no hay de dónde decir equivocado está, ¿sí? Entonces dice así: el niño puede llevarlo para que ella se pueda estar concentrada. Puede pasarle el niño acá, que acá se lo van a cuidar. Tranquila. Llévelo para que usted pueda estar atenta y todos, y no nos distraigamos. Porque como el niño se mueve y todo, no se vaya a caer, a resbalar. Y ahí sí te preocuparías más. Entonces tranquila, que el Señor cuida de él. Pero si el Señor te ha traído hoy, mujer, te ha traído con un propósito. Entonces no le vamos a dar cabida al enemigo para que se te robe la bendición, ¿sí? Entonces dice aquí las Escrituras: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jatéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que... entonces nos está diciendo que el pensamiento del hombre, la sabiduría que el hombre se ha movido, es un pensamiento o una sabiduría que, sí, terrenal, de aquí de la tierra, no es conforme al pensamiento del Eterno. Y dice que es animal y qué, y diabólica. Ese es el pensamiento, el designio, el corazón, el caminar del hombre, no es conforme a la voluntad del Eterno. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, dice, y toda obra perversa. O sea que, ¿qué? El corazón del hombre o el pensamiento del hombre es, ¿qué? Perverso. El corazón del hombre, el pensamiento del hombre, el caminar del hombre, porque dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea que lo que sale del hombre es, ¿qué es? Perversidad, corrupción, maldad. Por eso es que dice el Señor: así no me sirven, así no puedo trabajar con ustedes. Entonces dice, dejémoslo hasta ahí, porque después, si Dios nos permite volver aquí, entonces trabajaremos el 17. Estamos viendo es el pensamiento del hombre, el carácter, el comportamiento del hombre, el proceder del hombre. Tal es el pensamiento, tal procede, tal obra, tal camina, tal hace. Entonces, si el hombre es con una naturaleza caída, pecaminosa, corrupta, corrompida, perversa, ¿qué puede salir del hombre? ¿Qué puede salir? Nada bueno, nada bueno. El hombre bajo su propio razonamiento humano, ¿no? Bajo su propio conocimiento y sabiduría humana. Entonces del hombre no sale absolutamente nada, nada bueno. Y usted dirá, pero yo pienso bien. Sí, pensamos bien, pero terminamos, ¿qué dice Pablo? El querer hacer el bien está en mí, pero veo una ley dentro de mis miembros que me lleva a ir en contra.
y me lleva ¿a qué? A hacer lo malo, a pecar. Entonces, por eso no podemos decir que de nosotros sale algo bueno. En el pensamiento puede estar, pero el proceder diría, pero ¿cómo así? Se dice que tal es el pensamiento del hombre. O sea, en el hombre está el querer hacer, pero termina siendo ¿qué? Lo malo. Entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si sale a hacer lo malo, hace lo malo, hay celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, murmuraciones, odio, rencores, envidia. ¿Qué hay en el corazón del hombre bueno que le sirva? Si ese comportamiento y esa actitud lo lleva ¿a qué? A ir en contra. No está conforme ¿a qué? A la verdad de Dios. Está conforme a su propia opinión, procedencia o conducta del hombre, su pensamiento, pero no está conforme al deseo de Dios. Entonces, nos trae, ¿por qué nos quiere renovar el Eterno? Entonces dice que renovar es cambiar una cosa por otra nueva. Llega el momento en que usted dice, ya, este vestido está viejo, ya no me lo puedo colocar, ya se le perdió la gracia, ya no le encuentro sentido. ¿Yo qué cojo? Yo lo voy a botar, lo voy a cambiar porque ya no lo siento, no me coge, ya se anchó ya de tanto uso. Así mismo es la vida de nosotros, de tanto uso, mal uso, ¿no? Digámosle, de tanto mal uso que le hemos dado a la vida de nosotros. El proceder de nosotros, la conducta de nosotros, el obrar de nosotros, nos llevó a darle un mal uso. Entonces, el Señor, ¿qué va a hacer a eso mal usado? No, es que esto, ¿qué? Esto lo he hecho a un lado, lo hago a un lado porque así no me sirve. Vamos a Isaías 18. Isaías 18. Disculpen, Jeremías 18. Jeremías 18. Jeremías 18. Dieciocho 3, por favor. Dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué? Esa vasija es usted y soy yo. Y esa vasija se echó a perder cuando andábamos haciendo cosas en caminos torcidos, no buenos, no andábamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la vasija, ¿qué? Se echó a perder porque nosotros andamos bajo nuestro propio pensamiento, sabiduría, comportamiento. Teníamos unos comportamientos contrarios a lo establecido por Dios, rebeldes, desobedientes, envidiosos, codiciosos, dejándonos llevar por amargura, por odios, por resentimientos, por celos, por iras. Esa era la vasija que el Señor creó, pero esa vasija se echó a perder. Pero ¿qué dice el Señor? Continuamos. Y la vasija que él que hacía se echó a perder, en el 4 estamos, en su mano. Y volvió y ¿qué? Y la hizo otra vasija. ¿Según qué? Ya, allí. El Señor ahora está ¿qué? Haciendo una nueva vasija conforme que el niño entra a la escuela bíblica. Los niños acá no pueden estar los niños porque distraen a los papás. No sé hoy por qué lo dejaron acá. Por favor. Porque empiezan a hablar, le empiezan a distraerlos y también a mí acá porque cuando veo que entonces no está bien eso. Que entre el niño a la escuela bíblica. Si estuvieran los chicos sentados, atentos, es otra cosa, pero si empiezan a hablarle, a distraer al papá, entonces, y distraen a los que están al lado. No, tranquilo, llévelo, el papá llévelo, pues, si le da pena irse solito, llévelo el papá. No, el hijo tiene que obedecer al papá.
No el niño va a mandar al papá, no quiero papá, ¿cómo así? Y el papá le está hablando, vamos. Él es el que manda, no es el niño, por favor. Estamos formando unos hijos educados, unos niños sujetos, obedientes. Bueno, continuamos entonces. Y entonces dice que la vasija se había echado a perder en su mano, pero no porque el Señor la haya descuidado, sino que Él te ha dado a ti, a mí, ¿qué? Libre albedrío, voluntad propia tenemos y nosotros somos los que decidimos si seguimos al Señor o no. El Señor a nadie obliga a que le siga. Nadie de ustedes aquí está obligado a estar aquí. Usted ha sentido de parte de Dios el llamado y usted ha acudido. Y usted le ha dicho, Señor, tú me estás inquietando, me tienes aquí, me has traído, o me sacaste de ese mundo donde yo estaba perdido, donde andaba en todo menos en ti, entonces me has traído a ti y yo he aceptado la invitación. No dice que Él es el que invita, que Él es el que nos trae. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, porque de ninguno de nosotros había salido el elegir a Dios, el de buscar a Dios. De ninguno de nosotros. Antes yo os elegí a ustedes de allá del mundo, los he traído a mí para mostrarles mi misericordia, dice el Señor. Entonces, es por Él y hemos acudido a Él. Porque Él nos está mostrando su bondad, su amor y su misericordia, y aún haciéndonos ver que estábamos torcidos, imperfectos, y nos ha traído a la perfección de Él. ¿Sí? A cambiarnos, a renovarnos, a hacer de nosotras nuevas criaturas conforme a su voluntad. Entonces Él a ti y a mí nos ha traído para darnos una nueva validez, porque nosotros ¿qué? No valíamos nada. Nosotros no valíamos nada. A nosotros nos tenían, y el mismo enemigo había ¿qué? Pisoteado la vida de nosotros allá. El autoestima caído, y usted, su vida no avanzaba, no progresaba, y cada día más ¿qué? De mal en peor se caminaba. Y de pronto usted decía, no, pero yo tengo casa, carro, y sí, y plata, y lo puede tener, pero su alma ¿cómo estaba delante de Dios? Que es lo más importante, porque las cosas materiales son perecederas. Hoy están, mañana no están, se acaban, pero tu alma, que la cual Dios te ha llamado para vivir eternamente con Él, tu alma, ¿cómo estaba delante del Señor? Estaba perdida, estaba vuelta a nada, no valías, como decían, no valía nada. Bueno, un dicho que, sí, un dicho que teníamos en la casa, ¿sí? Entonces, no valía absolutamente nada la vida de nosotros. Entonces, la vasija se echó a perder, y Él, ¿qué está haciendo? Está haciendo una nueva, ¿qué? Una nueva vasija. Una nueva vasija está haciendo usted en las manos del Señor. Y por eso es que Él está, ¿qué? Renovándolo, cambiándolo. Por eso es que necesitamos ser cambiados, renovados, para vivir una vida en bendición, en victoria, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Su pensamiento tiene que ser cambiado, porque ese pensamiento, ahí sí va la palabra, como dicen, es que a usted le lavaron el cerebro. Pero amén, que nos lo lavaron porque teníamos un cerebro corrupto, inmundo, lleno de inmundicia, de perversidad, de desobediencia y rebelión delante de Dios. Entonces, cuando Él nos trae y nos muestra su verdad, entonces que empieza a quitar ¿qué? Sí, el velo, quita la venda y nos hace entender que no era así la vida de nosotros que Él tenía planificada o tiene planificada para nosotros, sino que Él tiene una vida completamente diferente que nos trae a vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo Él, levantándonos, porque muchos estábamos caídos, muchos no valíamos, o de pronto no nos daban el valor, ¿sí?, que se le debe tener al ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántos nos amábamos?
Si no, apenas teníamos la oportunidad de que tirar, tirábamos. De vengarnos, nos vengábamos. De odiar, odiábamos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Vivíamos conforme a la voluntad de Dios? No hacíamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Andábamos en todo menos, porque andábamos, era complaciendo y dejándonos llevar por lo que había en nuestro corazón, en nuestra mente, odio, rabia, venganza, enemistades. Todas esas cosas habían en nosotros. Entonces, trae la vasija y coge, se echó a perder, listo, no interesa. Yo soy el alfarero, dice él, y yo voy a hacer de ti una vasija nueva. Y te va a doler porque te voy a quitar todas las cosas que amas tanto, que abrazas y que no quieres soltarlas. Pero esas cosas, ¿qué? Te perjudican, nos perjudican. Entonces dice, yo quito eso. Pero tú vas a ver mi obra cuando te des cuenta que fue necesario que Él te cambiara, que Él quitara eso de ti para hacer una vasija preciosa. Una vasija bien pulidita, una vasija que impacte, llama la atención, pero es la vasija que el Señor está haciendo si nos dejamos cambiar y transformar y renovar por Él, ¿sí? Nos cedemos a lo que el Señor quiere hacer. Cambiar, dar o tomar una cosa por otra, o sea que Él, ¿qué? Coge y cambia eso viejo, ese viejo hombre lo está cambiando por un hombre nuevo, conforme al designio de Dios, conforme al propósito de Dios. Y dice entonces, modificar una cosa, está modificando lo que estaba, ¿qué? Mal puesto en usted y en mí. Eso está haciendo el Señor. Nos está modificando, nos está cambiando, nos está quitando todo lo que fue colocado equivocadamente y ponerlo de forma que diferente. Esos son los conceptos que le ayudan a uno a entender la obra de Dios en la vida de nosotros. Entonces dice que te está cambiando para darte tomar una forma contraria a la que tú traías, ¿sí? Te está modificando, poner de forma diferente, o sea que esa forma que tú traías y que yo traía no era conforme al deseo de Dios, conforme al propósito de Dios. Entonces por eso Él está modificándonos, está cambiándonos. Y dice que es sinónimo de transformar, o sea que está ¿qué haciendo qué? Transformando la vasija que es usted y soy yo. Está transformando estas vasijas. Está transformando estas vasijas porque Él quiere derramar de su unción, de su presencia, de su aceite. Pero si la vasija está vieja, si la vasija está rota, ¿qué va a pasar? Está herida o está dañada, ¿qué va a pasar con el aceite que Él quiere derramar allí? ¿Se va a qué? A echar a perder. Se va a echar a perder su aceite, su presencia, su Espíritu Santo. No puede obrar allí, no puede trabajar, que tiene que sacar primero toda la inmundicia, todo lo malo, tiene que sacar todo eso nosotros para poder Él trabajar con nosotros y hacer de nosotros unas nuevas personas conforme al deseo de su corazón. Cambio, o sea que te está llevando a un cambio. Y Él mismo te dice, te he puesto a escoger. Si tú miras que te conviene y que decides tomar lo que el Señor te ha dicho, o sea, cambiar, entonces tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente. Cambio, proceso a través del cual una cosa se hace ¿qué? Distinta. O sea que el Señor te está llevando para hacer de ti una persona distinta, una persona diferente, si tú lo quieres. Si tú quieres ser una persona distinta, una persona diferente, entonces Él te muestra su misericordia, te muestra sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, para que los guardes y vivas en ellos. Entonces tú dices, pero me conviene porque el Señor dice, he puesto, vamos a Deuteronomio 15, Deuteronomio 15 o 31, 15, Deuteronomio. Deuteronomio es 30 y
30, 15, por favor. 30, 15, 30, 15. Entonces dice así, tranquilo que yo estoy en la memorizándome los pasajes hasta que dé en el punto, ¿sí? Entonces dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. O sea que guardar los estatutos, los mandamientos nos lleva ¿a qué? A vida. Y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, o sea, bueno, ya el Señor te dice, ya aquí delante de ti he puesto esto. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares ¿qué? Ah, no, pues sí, pero no, eso no. Hay otras cosas que a mí me apasionan, a mí me llaman la atención. En estos momentos no, del Señor, no. Después estoy joven, estoy hermoso, lleno de vida y las chicas y los chicos me buscan, me anhelan. Bueno, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto ¿qué? Pereceréis. No prolongaré vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante. O sea que no hay ¿qué? No hay excusa para nadie. Porque el mismo ser humano es el que toma la decisión de ¿qué? De seguir al Señor. Porque dice, yo les estoy mostrando el camino. Ustedes verán qué camino van a tomar. Entonces dice, allí en el 19, y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué te dice? Tienes voluntad, libre albedrío. ¿Qué te dice? Escoge, escoge, tú verás, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, pero te dice cómo puedes vivir. Amando a tu Dios, a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, o sea, siguiendo ¿qué? Sus mandamientos, sus ordenanzas que ha prescrito para que caminemos en ella. Y dice, porque Él es vida para ti, o sea que ¿quién es la vida de nosotros? Amén, Él es la vida. Y si nosotros tenemos en poco al dador de la vida, Él también ¿qué? Nos va a tener en poco porque nosotros también ¿qué? Le estamos ¿qué? Desechándolo. Nosotros le estamos diciendo nada contigo, Señor. Y usted dirá, no, pero no, yo no le he hecho, pero con el proceder y la actitud que se toma por apoyarte en tu propio pensamiento, bajo tu propia prudencia, conveniencia, lo que tú crees que te conviene, entonces le estás diciendo ¿qué? No, Señor, no me interesa lo que tú tienes para mí. Entonces dice, allí en el 19, y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, o sea que la vida y la muerte. Dice, y la bendición y la maldición, escoge, te dice el Señor en esta hora. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de qué? De dar. O sea que el Señor ya te ha dicho. Y por eso es que tiene que traernos de allá. ¿Para qué? Para hacer de nuevo esta vasija, para cambiarla, transformarla, pero que también nosotros queremos ¿qué? Tenemos que también querer ¿qué? Eso, cambiar. Queremos querer cambiar, ¿sí?
tenemos que disponernos ¿para qué? Porque ya nos habló acerca de lo que el hombre tiene, la sabiduría del hombre, o sea que nada que ver con lo de Dios, con lo que el Señor nos está mostrando. Entonces por eso dice que, entonces, ¿cómo se cambia la forma de pensar? ¿Por medio de qué cambia la forma de pensar? La forma de pensar cambia por esto. Por eso dice, y renovado el espíritu de vuestra mente. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Usted no puede pensar, pretender, creer que así como usted venía estaba bien. Porque entonces le está diciendo al Señor, no, que Él no tiene la razón, sino que usted es el que la tiene, y que usted está bien así, y que usted así, donde vaya, no pierde, y si se muere, tampoco pierde. Mentiras del diablo. Ustedes saben que nosotros aquí en la tierra tenemos que tomar una decisión para que cuando el día que el Señor diga, hasta aquí hoy estás, usted se vaya derechito para allá, y no para el lado contrario. Entonces dice en Romanos 12, les dije, Romanos 12 del 1 al 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que debemos de ¿qué? Presentar nuestro ser delante de Dios para hacer ¿qué? Un sacrificio vivo y santo. Dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que tengo que hacer un sacrificio? Pues claro, porque el sacrificio es negarte a ti mismo, negarte a tu carne, a tu pensamiento, a tu voluntad, a tu mente, porque no ve que tu mente te aleja de Dios, tu mente va en contra de lo establecido por Dios, tu mente no agrada a Dios. Entonces tenemos que cada día presentarnos delante de Dios como sacrificio. Dios, Señor, entrego, renuncio mi pensamiento, mi mente, mi proceder, porque no es conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor, y me has traído a ti, Señor, para hacer de mí una nueva criatura, una nueva persona. Por tanto, lo viejo de mí, ese viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, de mi carne, yo hoy renuncio a ese viejo hombre, renuncio a mis pasiones, a mis deseos, a mis pensamientos, a todo lo que es mío, yo renuncio para tomar lo que es tuyo, Señor, lo que tienes para mí. Y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación, por medio del cambio, sino que no os conforméis a este mundo, sino que transformados. ¿Se ha transformado qué? Tu pensamiento, tu forma de pensar, de proceder. Pensamiento. Pensamiento dice, pensamiento, facultad de pensar, acción de pensar y cosa pensada, conjunto de ideas desarrolladas por una persona o por un grupo de personas. O sea que el pensamiento tuyo o el proceder tuyo tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, renovado, porque tú tienes facultad de pensar, amén. ¿Pensamiento qué es? Sí, son ideas, palabras, pero es que es corazón, es alma. Recuerden eso. Y así como tenemos un corazón físico que bombea y es el que hace que todo nuestro cuerpo circule nuestra sangre, también en el nivel espiritual hay un corazón que es mente, alma, pensamientos, deseos, los pensamientos, el alma de nosotros, ¿sí? Alma, dice que es el depósito de la mente. El alma es el depósito de la mente. Ahí es donde está formado el pensamiento, la voluntad, el deseo, el intelecto. Voluntad, capacidad para tomar decisiones. Tú tienes capacidad para tomar decisiones, porque el Señor te dio voluntad, pero lo que el Señor quiere es que esa voluntad esté sujeta a Él.
Porque cuando tomamos nosotros mismos las decisiones, ¿qué? Nos equivocamos. Nos erramos, porque no es que en nuestra mente no hay nada conforme al propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros mismos vamos tomando determinaciones, vamos tomando decisiones, después, wow, no era la correcta. No. Y usted pronto dice, no, yo se me sentí impulsado y yo hice esto y pues sí me dio. Sí, y tú pensabas que es así y que era de esa forma, pero recuerden que los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios son perfectos. Y lo que Dios siempre quiere para nosotros es ¿qué? El bienestar, es el bien para la vida de nosotros. Entonces por eso pensamos que, no, sí, yo tomé decisiones, hice, pero no era conforme al propósito de Dios, porque las cosas del Señor o los designios de Dios son de una forma sobrenaturales, que hace las cosas y nos lleva a sentir un bienestar, un gozo y de sentir paz, y gloria a Dios porque salió todo bien en el Señor, ¿sí? Entonces dice el Señor, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conforme, dice, y renovados, aquí, renovación, dice renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea qué, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que nos está diciendo que nosotros debemos ser cambiados, nuestra forma de pensar, de obrar, de caminar tiene que ser cambiada conforme al propósito de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que cuando el Señor nos trae a Él para cambiar nuestra forma de pensar, de proceder, de obrar, es para que cada día más tengamos un pensamiento acorde a lo establecido por Dios, a su palabra, ¿sí? Porque la voluntad de Él es ¿qué? Es agradable y es perfecta. Y porque el Señor tiene para nosotros siempre lo mejor. Jeremías, a ver, Espíritu Santo. Jeremías 29. Jeremías 29, 11. Entonces, para que tenemos que ser renovado nuestro entendimiento, pensamiento, voluntad, deseo, intelecto, para que comprobemos que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, aquí en Jeremías 29, 11. El libro de Jeremías. Dice el Señor, los pensamientos del Eterno. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quienes, de vosotros, dice el Eterno. Y dice, pensamientos de qué. O sea que el deseo, porque si estamos hablando de mente, de pensamiento, de intelecto, de Dios para con nosotros, dice que sus pensamientos, su deseo, su voluntad es que es de paz para nosotros y no de mal. O sea que de parte de Dios no vamos a recibir que nunca que de él no va a venir lo malo. Usted tiene que ser consciente de esto para daros el fin que esperáis. O sea que siempre de Dios vendrá lo bueno, pero para los que esperan de Él. Los que esperan en Él, dice allí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. O sea que si nosotros le buscamos de corazón, vamos a encontrar lo bueno de Dios, el bien de Dios para nosotros, la paz que viene de parte de Dios para nosotros, porque Él está dispuesto a hacernos ¿qué? A hacernos bien. Y si vamos a Isaías 55, Isaías 55 dice así.
Isaías 55:7. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Le está hablando al ser humano. Su caminar, su pensamiento no es conforme a la voluntad de Dios. Y vuelva hacia quién? A Dios. Vuelva hacia Dios, vuelva hacia el Eterno. El cual tendrá ¿qué? ¿De quién tiene misericordia? De nosotros. El cual de todos tiene misericordia. Es que dice el Señor que Él hace salir su sol ante buenos y malos y hace llover ante justos e injustos. Él tiene, cada mañana vemos la misericordia de Dios. Pero también le dice al hombre, al impío y al creyente, decídete ya, apartarte, a andar, dejar de andar en tus propios caminos, bajo tu propio pensamiento, te dice el Señor. Entonces dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Por eso es la misericordia de Dios, porque le está llamando cada día ¿qué? A que reciba de esa misericordia para perdonarle toda su maldad, su pecado, su transgresión cometida en ignorancia por desconocimiento de la palabra. ¿Por qué dice él que el hombre tome esa actitud? Porque si el hombre anda en impiedad, en maldad, apartado de Dios, entonces dice, porque tus pensamientos no son ¿qué? No son. Dice, porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son conforme a ¿qué? A vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Dice Yahweh, porque una cosa es el pensamiento del hombre, una cosa es el camino del hombre y otra cosa es el pensamiento de Dios y el camino de Dios. Por eso es que le dice el Señor, sí, déjalo ya, apártate, porque yo soy misericordioso y soy amplio para perdonar, pero tienes que tomar la decisión a querer cambiar tu forma de pensar y tu forma de caminar, que no es conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú haces las cosas apoyándote bajo tu propia mente, corrupta, corrompida, pecaminosa, dañada. Entonces dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ¿qué? Mis caminos, dice Yahweh. O sea que nosotros tomamos decisiones, hay veces ni contamos con el Señor, y vamos haciendo y procediendo a hacer cosas a las cuales nos equivocamos, nos equivocamos y después, la embarré. Porque lo hicimos ¿qué? En nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia conveniencia, porque nos pareció, porque creímos, pensamos, sentimos, pero no tuvimos en cuenta el pensamiento de Dios, si era acorde el pensamiento de nosotros, si era acorde con el pensamiento de Dios. Entonces dice en el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son ¿qué? Mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros ¿qué? Que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿sí? O sea que siempre el hombre está haciendo ¿qué? El hombre es el que toma un proceder, una actitud conforme él piensa o cree. Y caminos es la forma de hacer las cosas como usted cree o le parece que es correcto. Pero puede ser que ese camino no sea ¿qué? O ese pensamiento, o ese camino, o ese proceder que tú has tomado, no sea conforme al del Eterno, porque dice que son más altos que los mismos cielos de aquí de la tierra al cielo, más altos. Entonces, por eso es que el Señor te está diciendo, tú tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar también, ¿sí? Tenemos que cada día dejar que nos renueve, que Él nos cambie, que Él haga de nosotros esas personas que Él quiere que seamos, y que quite de nosotros todo pensamiento que no sea conforme a su voluntad, que quite el Señor todo proceder que no sea conforme a su voluntad en nosotros, porque nos va a ¿qué? Eso nos va a llevar a ¿qué? A muerte. Nos va a llevar a irnos en contra de lo establecido por Dios. Dice el Señor
aquí vamos, Espíritu Santo de gloria, nos dirige aquí. Vamos aquí a Efesios 4:22. Efesios 4:22. Libro de Efesios 4:22. Entonces dice el Señor en esta hora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre, del viejo camino, proceder, pensamiento, el viejo que tú traías. Por eso es que nos tiene que llevar a ¿qué? A ser renovados y a cambio. Porque era conforme al deseo de nuestra carne. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. O sea, que está lleno de ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Lleno de qué? En el mundo dice, ¿está lleno de qué? ¿De qué? Resabios. Vicio. Tiene mucho vicio. ¿Ustedes no han escuchado que allá le dice a la gente? Tiene mucho vicio este fulano. Tiene mucho resabio. Entonces esos vicios, esos resabios, los que el Señor quiere ¿qué? Quitar de nosotros, porque no son conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. O sea que ese proceder, esa conducta, ese deseo, ese pensamiento, esa voluntad, ese conocimiento que usted puede tener, ¿lo ha qué? Lo ha engañado. Lo ha engañado porque no es conforme a la voluntad del Padre, porque a usted le parecía que ¿qué? Que era correcto y que era así, que la decisión y como usted movía ¿qué? Era correcto y que Dios se agradaba que usted anduviera haciendo lo que usted quisiera. O como dice, no, pero es que yo todo no se lo puedo dejar a Dios. No, ¿cómo le voy a poner trabajo al Señor? Yo tengo que hacer lo mío. Pero el hombre cuando trata de hacer sus cosas, la va a embarrar, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es ¿qué? Fin de muerte. Entonces por eso el hombre no se puede ¿qué? Apoyar en su propia prudencia y pensar que él es perfecto, correcto y que todo lo que haga lo va a hacer conforme al deseo de Dios, porque puede errarse, porque no ve que va conforme a qué, al deseo de él, de su corazón, de su voluntad, de lo que él piensa, le parece. Él toma ese camino y piensa que por ahí le va bien y que por ahí va a salir al otro lado y sin ningún problema, y cuando se va metiendo resultan problemas y qué, y no puede llegar al otro lado porque qué, resultan inconvenientes para pasar al otro lado. Entonces por eso el hombre no puede apoyarse en su propia prudencia, conveniencia, en lo que cree, porque el hombre está lleno de vicios, resabios y tiene comportamientos conforme al deseo de su corazón que ¿qué? Que lo engañan y que le hacen creer que está correcto su proceder, pero no está correcto porque no está ¿qué? No lo lleva conforme a ¿qué? A los mandamientos, a las ordenanzas de Dios. Y entonces va por camino de ¿qué? De muerte. ¿Sí? Por caminos de muerte, porque solo la vida la tiene en ¿quién? Nos lo dijo el Señor ahora en Deuteronomio. Solo en Jesucristo, en Machía, en el Salvador, obtenemos la vida, la salvación, la bendición, la paz, lo que necesitamos. Entonces hay veces resultan cosas, problemas en nuestra misma casa, en nuestro hogar, con el esposo, con los hijos, el vecino, el que sea, y vamos tomando decisiones, procederes que nosotros creemos correctos, y lo que hacemos es ¿qué? La embarramos, porque no son conforme a la voluntad de Dios, porque no se está procediendo conforme a los designios de Dios, conforme a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, puesto que una se desconocen y otra cuando no quiere dejar que Dios sea el que intervenga para que lo saque de la situación, del problema en el cual ha caído. Entonces nos dice ahora el Señor, ¿y por qué tiene ahora el Señor tiene que cambiarnos y renovarnos por un nuevo? Vamos ahí al Efesios 24. O sea que ya nos dice que el viejo hombre está viciado los deseos engañosos de su carne, de su proceder, de sus emociones, sentimientos, de su deseo, de su corazón, de su voluntad. Y en el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Ah, o sea que tiene que haber ¿qué?
Un nuevo hombre, tiene que haber un nuevo hombre al cual el Señor nos está trayendo. Y vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? ¿Ustedes? Ah, por eso es que tiene que hacerlo de nuevo. Por eso es que la vasija se echó a perder, entonces Él la está haciendo ¿qué? De nuevo conforme a ¿qué? Al deseo de su corazón o conforme al deseo de ¿quién? Al pensamiento y a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Está haciendo de nosotros un nuevo hombre, una nueva persona conforme a la mente de Dios, al propósito y a la voluntad de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Qué es justicia? Haciendo las cosas como Dios manda, en obediencia. Usted es formado y creado según Dios, pero en obediencia, no en rebelión, porque la rebelión te lleva a andar conforme a ¿qué? Al deseo de tu corazón. La rebelión porque nosotros éramos rebeldes, nosotros éramos insujetos, nosotros andábamos en todo menos en lo que debíamos de andar. ¿Y andamos en qué? En oposición contra Dios, porque andamos en rebeldía, ¿no? Entonces, si andamos bajo el deseo nuestro, bajo la voluntad de nosotros, vamos a andar bajo rebelión. Pero si venimos a Él, para que Él haga de nosotros unas nuevas personas, unas nuevas criaturas, va a ser conforme a la imagen, el pensamiento, el deseo, a la voluntad de Dios, caminando en justicia, haciendo las cosas conforme al propósito de Dios, en obediencia a su palabra, y santidad, obediencia a Él, ¿y qué? Y apartados para Él. Ese es el nuevo hombre que el Señor está haciendo. Un hombre sujeto, obediente, y un hombre consagrado y apartado para agradar solo al Yahweh de los ejércitos, solo al Dios creador. Eso el Señor está diciendo. Un hombre que anda conforme a la justicia de Dios, no conforme a nuestras propias ¿qué? Justicias. Porque nosotros pensamos que hacemos justicia y que somos correctos, pero cuando vamos a ver, todo para acá y nada para allá, injusticia hacia afuera. Y para nosotros sí, nos hacen algo y es que me hicieron, es que me hirieron, que me lastimaron, que me ofendieron, fueron injustos. Usted se cree justo y ante lo que recibe, dice que los demás ¿qué? Son injustos. Pero todos somos injustos delante de Dios, porque no procedíamos, cuando no teníamos al Señor, no procedíamos conforme a su justicia. Entonces nos trae a Él para que caminemos bajo ¿qué? Bajo la justicia de Él en obediencia, porque dice que sus caminos son justos y rectos, y que Él es el que te va a enseñar a caminar en justicia, a enseñarte a caminar en obediencia, a ser rectos, íntegros, cuando te sujetas a Él para hacer su voluntad y te apartas para Él. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? Justicia, haciendo las cosas como Dios manda, santidad, apartados para Él, conforme a ¿qué? A esta verdad, conforme a esta verdad, dice el Eterno. Dice aquí en el libro de Tito 3:5, Tito. Tito 3:5. Y dice aquí, para que tú no pienses que tu justicia y lo que tú haces delante del Señor es aceptado, porque entonces te estaría justificando y diciendo que tú eres el bueno y Él es el malo, y que la obra la haces tú y no el que fue a morir por ti. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros ¿qué? O sea que la salvación no la recibimos, no la ganamos por nuestros propios ¿qué? Méritos. Todo lo contrario, nosotros no éramos merecedores de nada de lo que Dios hoy nos está dando, puesto que todos los hombres pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, dice las Escrituras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea que nos lavó y nos regeneró por dentro,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el espíritu, porque nos trajo a vivir una vida ¿qué? Una vida nueva conforme a aquel, porque el viejo hombre se mueve conforme a qué? Al hombre espiritual. El nuevo hombre debe moverse conforme al hombre espiritual que Dios está formando. ¿No ve que Él ha venido a establecer lo suyo en nosotros? Y lo que hemos recibido del Señor no ha venido a ser de aquí de la tierra, sino ¿de dónde? Del tercer cielo ha venido. Su reino lo ha venido a establecer en nuestros corazones y nos ha renovado por dentro. Dice lavamiento de la regeneración por dentro, porque estábamos ¿qué? Chuecos, torcidos. Predominaba alma, cuerpo y espíritu. Estaba el espíritu ¿qué? Ajeno y muerto. El espíritu que Dios había colocado en nosotros para tener relación íntima y personal con Él. Entonces, cuando Él viene a lavarnos, a regenerarnos, a cambiarnos, a renovar, a cambiar la mente del corazón, el proceder del hombre, entonces, ¿qué? En ese lavamiento por la misericordia del Padre, por su sacrificio que hizo Machía por amor a nosotros, entonces, ¿qué vino y nos regeneró? Por dentro, para que fuésemos, ¿qué? Lo que estaba acá abajo, ¿qué era? El espíritu al regenerarnos entonces cambió y quedó ahora ¿qué? Para vivir una vida ¿qué? Espiritual. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Para que predomine lo espiritual, el nuevo hombre se mueva conforme al espíritu, en la justicia, en la santidad y en la verdad del Señor. Y usted tiene que dejarse cada día más renovar por el Señor. Tiene que dejar que Él lo lave, lo regenere, lo renueve en el espíritu para que usted pueda tener una vida espiritual con el Señor. Porque si usted no deja que el Señor lo renueve, que lo cambie, y no se decide usted a decir, necesito cambiar y quiero cambiar, entonces no puede el Señor trabajar contigo, porque sigue el hombre ¿qué? El hombre viejo allí, y usted no queriendo soltar ese viejo hombre, y el Señor te dice, es que yo ya morí por ti, y yo te he mostrado y te mostraré mi misericordia para que me recibas a mí, quieras caminar por mí, en mí, para hacer de ti, conforme al pensamiento, al deseo de Dios, una persona en libertad y una persona nueva para el Señor, para que tú vivas en Él, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, gloria a mi Padre Celestial. Vamos aquí, ya prácticamente terminamos aquí y vamos al Salmos 57. 57 o 51, ya les. Vengan, pueden ir subiendo, ya. No, caballeros. 51. 51 es. Salmo 51, 10. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un alma, porque corazón es que alma, mente, pensamiento, emociones, deseos, voluntad. Crea en mí un qué, un pensamiento, un corazón, un alma, una voluntad, un deseo limpio, y renueva qué, un espíritu recto dentro de mí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, cree en mí. ¿Cómo le tenemos que orar al Señor? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio conforme a qué, a tu voluntad, y renueva un espíritu recto, un alma recta dentro de mí. Ese solo ese versículo. Que el Señor cada día más sea tomando control de nuestras vidas, de nuestras almas, en el nombre de Cristo Jesús. Y que el Señor cree en nosotros un alma conforme a su voluntad, un pensamiento conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús.
Para que pueda cambiar ¿qué? Porque si cambia nuestro pensamiento, también cambiamos nuestra forma de ¿qué? De obrar, de vivir. Si cambia nuestro pensamiento, nuestra mente, cambia también nuestra forma de ¿qué? De vivir, de obrar. Sí, claro. Por eso es que tenemos que decirle al Señor que nos cambie para poder caminar conforme al designio y al deseo de su voluntad. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Espíritu Santo de gloria, en esta hora pedimos de tu presencia, pedimos de tu amada presencia, Espíritu Santo. Y nosotros queremos desechar ese viejo hombre que había en nosotros, Dios. Ese viejo hombre que era conforme a los deseos de nuestra carne, conforme al deseo de nuestro corazón, mas no conforme al deseo tuyo, Señor. Padre, queremos recibir de parte tuya o vestirnos conforme al nuevo hombre que tú has venido a hacer de nosotros por medio de el lavamiento y la regeneración y renovación en el Espíritu, Señor. Para que cada día más comprobemos en el Espíritu que la voluntad tuya es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y renovado el espíritu de vuestra mente para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y queremos, Señor, entrar en esa perfección que solo tú tienes para nosotros, Dios. Queremos enderezar esos caminos torcidos que traemos, Señor, en ti para caminar conforme al deseo tuyo, Señor, Padre. Vivir conforme al deseo de tu corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Y te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro deseo y voluntad y nuestro intelecto. Lo colocamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y te decimos que te lo cedemos para que tú coloques lo tuyo en nosotros, Señor. Porque nos mostraste que la sabiduría del hombre es diabólica, es animal, es terrenal. Somos hombres de la tierra, pero tú quieres colocarlo del cielo, lo que tienes para nosotros. Tu reino quieres colocarlo en nosotros para que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Santo de Israel. Repitamos todos en esta hora: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he cometido errores, que he cometido fallas, que he pecado como todo ser humano, que me he equivocado, que he procedido conforme lo que yo pensaba, creía y me parecía bajo el pensamiento natural mío, Señor. Pero hoy me has mostrado que una cosa es mi pensamiento y otra cosa es tu pensamiento, y una cosa es mi camino y otra cosa es tu camino, Señor. Y por eso te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor, si andaba en mis propias fuerzas, bajo mis propios preceptos, conocimiento, intelecto, sabiduría humana, Señor. Perdóname, Señor, porque yo quiero caminar conforme a ese nuevo hombre que tú estás haciendo, Señor. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente, Señor, conforme al deseo de tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Cámbiame, Señor. Renuévame, Señor. Hazme libre en esta hora, Señor. Yo quiero cambiar, Señor. Quiero cambiar y ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Lávame de mi maldad. Lávame de mi pecado hoy. Lávame, Señor. Límpiame. Purifícame. Renuévame, Señor. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca jamás. Y ahí, Señor, dame la capacidad para caminar en justicia, en santidad y en tu verdad, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida, Señor, y que permanezca allá hasta tu venida, Señor, firme en tu palabra,
confiado en ti, Señor. Declare: la sangre de Jesucristo me hace libre de toda rebelión, de toda desobediencia, de todo lo que recibí y fue formada mi mente por palabras que no eran conforme a tu pensamiento y me llevaron a rebelarme en contra de lo establecido por ti, Señor. La sangre de Jesucristo me hace libre para siempre. La sangre de Jesucristo me hace libre de toda rebelión, de toda desobediencia. La sangre de Jesucristo me hace libre hoy y me declaro pertenencia del Creador, del Hacedor, de mi Salvador. Gracias, Señor, por libertarme y por querer hacer de mí una nueva persona. Gracias, Señor.